61, versículo 4, que dice: reedificarán las ruinas antiguas, levantarán lo que antes fue asolado y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Ahí, hasta ahí nomás. Versículo 4 solamente de Isaías, que dice, le repito, dice: reedificarán las ruinas antiguas, levantarán lo que antes fue asolado y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Estamos ya a la puerta de comenzar un año nuevo, ¿verdad? Otro año que viene y que va. Y algunos ahí comentarán otro año más que pasa, otras primaveras que se van, ¿verdad? Ahí se va rapidito, en un abrir y cerrar de ojos se va el año. Ayer cerré los ojos, tenía 20 y ya tengo 47 y soy abuelo. No sé si les conté que soy abuelo nuevamente. Ayer nació mi nieto Liam, para que no me resumen mis hijas, Liam con M, ahí se llama este pequeño bebé que vino a la familia. Así que en un abrir y cerrar de ojos se van. Parece que ayer era que estábamos en enero aquí, que veníamos todos los días a orar e interceder para pedir la bendición de este año, ¿verdad? Entregar en forma de primicia, ¿verdad? En oración, nuestras cargas, nuestros anhelos, nuestros sueños, todo en las manos del Señor. Pero bueno, ya estamos llegando a diciembre, estamos ya a la mitad de diciembre, hoy es 15 de diciembre ya, ahí, y todo año que comienza trae expectativas, o no creamos expectativas de cómo va a ser. Voy a tirar un celular, voy a romper un celular ahí. Apáguelo, Martita, por favor. Baje el volumen. Bien. Vendrán retos, ¿verdad? Año nuevo trae desafíos nuevos, ¿o no? Algunos desafíos que quedarán colgados en el año 2024, ¿verdad? Que quedarán pendientes. Para el próximo año los resolveremos, pero también vendrán nuevos retos, nuevos desafíos, nuevas dificultades que vamos a atravesar. Pero de que algo podemos estar seguros es de que Dios va a estar con nosotros, contigo, de la misma manera que estuvo en este año 2024. De la misma manera que estuvo en este año 2024, todos los días que estuvo con Dios con nosotros, va a estar Dios el próximo año. Y este año fue el año de la restitución, ahí donde teníamos el lema en el versículo 2, capítulo 2, 25, 26 de Joel, ¿verdad? Donde Dios hizo recuperar el tiempo perdido en nuestras vidas, en nuestras relaciones. Ahí contamos ya varias veces de cómo Dios restauró, ¿verdad? Relaciones de familiares que por años no se hablaran, ¿verdad? Se volvieron a abrazar, se volvieron a perdonar y a seguir para adelante y decir, bueno, lo que pasó, pasó, de aquí en más todo de nuevo, recuperando ese tiempo perdido, ¿verdad? Dios trajo vida a personas que el enemigo le había quitado. Ahí en ocasiones las ganas de vivir, las ganas de tener esperanza, de tener futuro, ya se habían entregado y sin embargo Dios llegó a sus vidas. Y no es que en el año próximo que comienza Dios nos va a restituir, Dios va a seguir restituyendo, Dios Aleluya. va a seguir restaurando, ¿verdad? Dios va a seguir restituyendo las vidas que sigan llegando a los pies de Jesucristo. Pero este año 2025 tenemos un desafío de parte de Dios, pero también es una promesa de lo que el Señor va a hacer con nosotros y en nosotros. Es un desafío porque tú y yo vamos a ser los agentes de cambio. Seremos quien Dios va a usar, ¿verdad? En el año próximo para que esa promesa de reedificación en las ruinas, de levantar lo asolado, de restaurar los escombros de muchas generaciones, para que esa promesa llegue a otras vidas que necesitan de Jesús, tú y yo vamos a ser esos agentes de cambio. Tú y yo vamos a ser esos a quienes Dios va a usar. Y es una promesa porque Dios también quiere bendecir nuestras vidas, ¿verdad? Nuestras familias, nuestros sueños, Dios quiere bendecirlo. Dice el versículo que leímos, el versículo 4, el cual será el lema, como les decía, para este 2025, que Dios reedificaría las ruinas. Dios le dio esta palabra a Israel. Dios le dio la promesa de que aunque fueran asolados, aunque fueran destruidos, que lo único que quedara fueran las ruinas, ¿verdad? De esa misma ruina, Dios les ayudaría a volverse a levantar, a volverse a ser reedificadas. Y creemos que en este 2025 será un año de construcción, ahí, un año de obra, de trabajo. Quizás tenemos al capatán Néstor ahí que estuvo años de capatán, bueno, le perdonemos y que se ponga el casquito blanco y esté dirigiendo, ¿no? Pero va a ser un año en que Dios va a usar nuestras vidas como obreros. Quizás Dios quiera, como obreros, levantando la iglesia, ¿verdad?
O si es en lo que es ahora aquel lugar, aquel salón, no vamos a llamarle galpón, vamos a llamarle ya salón al lugar, aquel quizás es acondicionarlo, limpiando, pintando, ¿verdad? Dios va a usar nuestras vidas, pero también nos va a usar como obreros para reedificar las vidas de aquellos que van a ir llegando a la iglesia de Hebrón, que van a ir llegando a la iglesia de Hebrón, centro cristiano aquí de Sauce. Puede que tú digas que quizás hoy tú te sientas en ruinas, ¿verdad? Hoy miras para adentro, ves tu vida y dices, ¿yo cómo puedo ayudar a otros si yo estoy arruinado, yo estoy asolado? Yo miro mi vida y es una ruina total, ¿verdad? Tranquilo, porque Dios promete, si esa es tu condición, volver a edificar ahí en tus ruinas. Dios promete volver a levantarte de esas ruinas, volver a darte vida, volver a darte gozo, ¿verdad? Este es un año, el año 2025, donde vamos a ver cómo Dios transformará las vidas, las ruinas de muchas personas que llegarán a sus pies de Cristo, van a llegar con su vida destrozada, porque lamentablemente Dios llama con amor o con dolor, ¿verdad? Algunos llegan bien al Señor Jesucristo, ahí siendo jóvenes, se entregan, se les predica y entienden el mensaje y abren su corazón y comienzan a vivir el Evangelio. Pero otros, como en mi caso, llegan a Cristo con la vida destrozada, llegan porque la vida los golpeó de tal manera que dicen, bueno, Señor, si es verdad que existe, ayúdame. Y tú y yo vamos a ver cómo Dios va a levantar esas vidas que llegan así en ruina, que nadie le da nada a un futuro, ni ellos mismos se ven un futuro por delante. Tú y yo vamos a ver cómo Dios lo va a transformar. Construir o volver a edificar las ruinas no es sencillo, no es tarea fácil, porque hay que limpiar las zonas de trabajo, ¿verdad? ¿Vieron esos cimientos de esas casas que la gente empezó con un ímpetu, pero se quedó o sin dinero o algo pasó y dejaron de levantar? Esos cimientos, ¿qué pasa? Los yuyos, el arbusto, y muchas veces las basuras se los va tapando, ¿verdad? ¿Y qué pasa si edificamos sobre ahí? No dura mucho. Por lo tanto, construir, volver a edificar, hay que limpiar, hay que preparar el terreno, ¿verdad?, para la edificación. Hay trabajo que hacer, ¿verdad? Llegará vida donde Dios va a limpiar su corazón de toda contaminación para que puedan ser edificados sanamente. Porque no podemos, como le decía, edificar sobre un cimiento con basura, con yuyo, con obstrucción ahí. De la misma manera, Dios necesita quitar de nuestras vidas lo que no edifica, lo que no sirve, lo que no ayuda. Ahí Dios va a ir sacando, ¿verdad?, todo lo que destruye. Y ese trato de Dios duele. Ese trato de Dios quitando de nuestra vida lo que no edifica, lo que no ayuda, duele. Porque de repente Dios te va a hacer quitar, que dejes ciertas amistades, ¿verdad? Y te va a doler eso, porque años con ciertas amistades, pero años con esas amistades que no edificaban, que te llevaban a la perdición. Ahí recuerdo, siempre digo gracias a Dios por la vida de mi madre, ¿verdad? Que ella no me dejaba andar con cierta juntadera ahí en el barrio donde yo me crié. Gracias a Dios por su vida, gracias a Dios porque llegaba a esta hora y empezaba a gritar Gabriel, y si yo no entraba para adentro me hacía pasar la tal vergüenza de mi vida, y yo entraba, ¿verdad? Pero hoy me agradezco porque la mayoría de esas amistades que yo tenía cuando era adolescente, cuando era joven, hoy están o presos o bajo tierra, o con sus vidas bien destrozadas ahí en las drogas y todo eso. O sea, Dios va a quitar de nuestra vida todo aquello que no edifica, ¿verdad? Quizás muchas veces Dios va a traer a nuestra memoria algo que nos dolió, ¿verdad? Algún hecho que nos duele y que lo recordamos y nos duele y nos da una bronca grande, pero Dios ahí nos va a pedir que perdonemos. Y ahí es cuando duele también decir, pero ¿por qué tengo que perdonar yo? Porque Dios lo pide. Porque Dios lo pide sencillamente. Veamos entonces qué nos dice este pasaje y de qué cosas Dios va a ir tratando con nosotros y con las vidas que van a ir viniendo, ¿verdad?, a la iglesia. Entonces este año 2025 es un año para reedificar las ruinas, porque así lo dice la palabra, reedificarán las ruinas antiguas. Ahí. Y cuando hablamos de ruina, hablamos de algo que en algún momento brilló, algo que en algún momento fue grande, algo que en algún momento estuvo completo, ¿verdad? Puede ser las ruinas de un edificio. Pasamos y vemos edificios abandonados, ¿verdad? Pero decimos, ¿y acá qué había? Bueno, y acá había tal cosa. Recuerdo los otros días estábamos mirando con la pastora ahí en Google Maps. No sé si ustedes conocen la aplicación esa que le muestra todas las casas, ¿no? Podés ir bichando la casa de cada uno de ustedes.
¿no? Y pasamos ahí, claro, la foto está tomada del 2015 más o menos, y más atrás ahí había un comercio en la esquina, ¿no? En la esquina justo donde está la escuela había como un comercio, había, no sé si era una casa de alimento o algo que había por ahí, que ahora está como cerrada, ¿verdad? Ahí está, y va quedando, si no se alquila pronto, va a quedar un poquito más en ruinas. Vemos las ruinas de algunos edificios, las ruinas de la muralla. ¿Cuántos han visto alguna muralla en ruina? Vas a Montevideo y todavía queda algún tramo ahí de la fortaleza, de la muralla, ahí de esos lugares, ¿verdad? La ruina de una casa, lo cual conocemos como que, como Tapera, ¿no? Vamos y los ranchos, y ay, ¿ahí quién vivía? Ay, allá vivía fulano. O cuando mis padres me llevaban ahí al campo, allá donde yo se criaba, aquello, una taperita, allá a lo lejos, y ahí me crié. Y vos tratás de imaginarte, ¿verdad? ¿Cómo era que era esa casa completa, ese ranchito de barro y de paja? ¿Cómo era que habían vivido? Cuando vemos este tipo de ruina, como decía, tratamos de imaginarnos cómo fueron sus mejores días, cómo era ese edificio, cómo era esa casa, cómo sería vivir en esos lugares, ¿verdad? Pero también cuando hablamos de ruina, más específicamente en lo que tiene que ver con nosotros, hablamos de vidas en ruinas. Vidas, ¿verdad? Que en otro tiempo brillaron, vidas que en otro tiempo tenían vida, pero que hoy simplemente respiran. Hoy simplemente subsisten, la verdad. Vidas que en otro tiempo tenían gozo, tenían alegría, pero llegó un momento en su vida, algo pasó que comenzaron a quedarse en ruina, comenzaron a ir perdiendo el sentido de la vida, las ganas de vivir, ¿verdad? Hoy vemos a esas personas y nos cuesta creer o imaginar lo que era. Pero mirá que si en aquel tiempo, mirá cómo quedó con su vida arruinada, ¿eh? ¿Qué le pasó? Y en algunos, bueno, la droga, ¿verdad? En algunos el alcohol, en algunos un golpe de la vida, en alguna frustración, pero sus vidas quedó en ruinas. Y este año llegarán vidas en ruinas, pero llegarán esas vidas, pero Dios la va a reedificar nuevamente porque Él las ama, ¿verdad? Como nos ama a ti, nos ama a nosotros, ¿verdad? Dios ama esas vidas que van a llegar en este año, en el 2025 en ruina, Dios las va a volver a edificar. Pero cuando hablamos de ruina, de lo que Dios va a reedificar en este tiempo, no solamente de las vidas, sino de familias en ruinas. Familias que en otro tiempo eran muy unidas, ¿verdad? Eran muy juntas, se ayudaban el uno al otro. Eran familias que uno admiraba y cuando era pequeño le decía, papá, qué bueno tu familia, cómo me encantaría ser parte de tu familia. Ahí. Pero que hoy, tristemente, familia hoy, que lo único que los une es el apellido. Hay que están separadas, que están en ruinas, ¿verdad? Pero Dios va a restaurar. Cuando hablamos de ruinas, también hablamos de sueños rotos. Dios va a bajar el volumen. No le bajaste el volumen. O es otro. Perdón, Marta, perdón. Bien, hablamos de sueños rotos, ¿verdad? Esos sueños que teníamos de chico, pero que hoy son sueños en ruinas, sueños abandonados. Y en las ruinas la gente la abandona, ¿o no? Porque en las ruinas no hay vida, nadie está viviendo, más allá de aquellos, hoy en día, de aquellos que se juntan ahí para drogarse, para esas cosas, pero prácticamente nadie vive en las ruinas, los abandonan. Y muchas veces nosotros teníamos sueños, teníamos anhelos y los hemos abandonado. Ministerios rotos, hermanos en Cristo que antes servían al Señor con pasión y al verlos hoy decimos, ¿en qué momento los sorprendió el enemigo? ¿En qué momento el enemigo los atacó y los dejó así en ruinas? Pero ¿sabes qué? Dios se interesa en esas ruinas. Dios se interesa en esas vidas, ¿verdad? Dios se interesa en ti, Dios se interesa en mí, ¿verdad? Se interesa en esas vidas en ruinas. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia, tenemos el caso de Job. Aquel varón, ¿verdad? Que no había pecado, sin embargo, ahí por un trato del Señor, ahí para que él lo conociera y entendiera, porque después cuando leemos el libro de Job dice, antes de oídas te había oído, pero ahora te conozco de verdad, Señor, ahora te puedo entender, te puedo conocer, decía Job. Pero imagínense esa vida de Job. En un tiempo brillaba, ¿no? Porque era el mejor, era el más sabio. La gente dice que los jóvenes le iban a pedir consejo a él. Y de golpe y porrazo perdió todo. Perdió casa, perdió animales, perdió ganado, perdió los hijos. Ahí, de un día para el otro, así, arruinado. Después todavía se enfermó. Ay, y la gente comenzó a verlo y miraba, este era el que se sentaba a la puerta, venían sus amigos y le decían, ¿tú eras el que te sentaba a la puerta de la ciudad y dabas consejo? Quedó en ruinas, Job. Sin embargo, dice la Biblia,
que Dios lo volvió a reedificar y que le dio el doble de lo que él tenía. Por eso Dios se acuerda de nosotros, Dios se acuerda de ti. Si hoy estás en ruina, estate tranquilo que Dios te va a volver a reedificar, Dios te va a volver a levantar. Por ejemplo, otra vida arruinada, que la Biblia no nos dice que haya tenido una vida así como la de Job anteriormente, pero estoy seguro que este muchacho, este personaje que aparece en los evangelios, tenía una vida normal cuando nació, tenía sueños, tenía anhelo, pero de golpe porrazo perdió todo y terminó viviendo en los sepulcros. Estoy hablando del Gadareno, del endemoniado de Gadareno, que Jesús lo liberta, le rompe las cadenas, ¿verdad?, de la maldición, de ese espíritu que tenía, lo hace libre y lo vuelve a levantar, le da vida. Era una persona que estaba en ruina, era una persona que vivía en el cementerio, que vivía en los sepulcros, que nadie lo podía contener, que lo ataban con cadenas y rompía todo. Era una persona arruinada, ¿verdad? Que la gente lo veía y salía corriendo de ahí, porque no vaya por ahí, no vaya por ahí, no pase por ahí, que está el Gadareno. Y sin embargo, Dios edificó su vida haciéndolo libre. Dios se acuerda de las vidas que están en ruina. Dios se interesa por la familia. Dios se interesa por tu familia. Dios se interesa por tu descendencia, por tus hijos, por tus nietos, por tus bisnietos. Amén. ¿Verdad? Mis nietos también, ¿no? Esto ya me van a decir, pero te falta. Ahí. Dios se interesa ahí por nuestra familia. Y vemos el caso, por ejemplo, de la primera familia, Adán y Eva, ¿no? Tenían todo el mundo a sus pies. Eso sí que tenían todo el mundo a sus pies. Tenían ahí el paraíso, todo lindo, no había pecado, no había nada. Y sin embargo, ¿qué ocurrió? Pecaron, fallaron. ¿Y cómo quedó su vida? En ruina, porque terminaron separados de Dios. Pero dice la Biblia que Dios no los abandonó. Es más, la Biblia nos cuenta en el libro de Génesis que Él dice, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás tú? Lo comenzó a llamar, ¿verdad? Porque no lo iba a dejar en esa condición. Dios volvió a levantar, a reedificar la vida de Adán y Eva. Ahí. Jesús también, ¿saben a quién reedificó también? A la familia de Jairo. Ahí, Jesús reedificó ahí a la familia de Jairo. ¿Qué le había pasado a la familia de Jairo? ¿Recuerdan el pasaje cuando se le enfermó la hija de Jairo y estaba ahí pronto para morir y Jairo lo va a buscar a Jesús y mientras lo va a buscar su hija muere y cuando están yendo para la casa le dice a Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ya murió? Imagínense la ruina de esa familia, ¿verdad? Imagínense lo que sintió el padre, su madre. Sin embargo, dice que Jesús entró en esa casa y le dijo a la niña, niña, levántate. Ahí Jesús volvió entonces a reedificar esa casa. Dios vuelve a reedificar nuestros sueños, nuestros ministerios. Amén. Aleluya. Jesús volvió a edificar a Pedro. Pedro era una persona que andaba con Jesús los 3 años. Y sin embargo, ¿qué hizo Pedro? Negó a Jesucristo, ¿verdad? Y no una vez, sino 3 veces, dice la Biblia. Y la última vez ya con juramento, con maldición, ahí como para que no le vengan a complicar más de decirle a él que era él igual que era seguidor de Jesucristo. Sin embargo, dice la Biblia, que Dios Jesucristo lo perdona y lo vuelve a levantar. Recordemos que cuando canta el gallo dice la Biblia que Pedro se acordó de que Jesucristo le había dicho que lo iba a negar 3 veces y dice que lloró amargamente. Quedó arruinado Pedro, porque entendió y él pensó que ya había fracasado para el Señor. Sin embargo, unos días más tarde, Jesucristo, ¿verdad?, lo vuelve a levantar y lo vuelve a comisionar ahí. David, ¿qué hablan del rey David? El varón conforme al corazón de Dios. Dice la Biblia que cuando él confiesa su pecado, Dios lo vuelve a levantar, Dios lo vuelve a reedificar, Dios le vuelve a seguir dando sueños, anhelos, ¿verdad? Cuando él confiesa su pecado, se aparta de eso, él sale de ese estado de ruina y sigue confiando en el Señor. ¿Y saben por qué vemos eso? Porque dice que un día David estaba ahí sentado en su trono pensando en la tienda donde estaba el arca del Señor, porque en aquel entonces todavía no había templo, estaba el arca, era como una carpa, por así decirlo, donde estaba el arca del Señor, donde él entraba a adorar, donde entraba el sumo sacerdote.
Y él pensaba, dice, yo aquí en este palacio, mira dónde está la presencia del Señor, mira dónde está el arca en cortinas. Ahí. Entonces, ¿qué hizo? David preparó todo, juntó los materiales, preparó la madera, preparó los obreros, todo para que su hijo, después Salomón, pudiera construir el templo de Dios. O sea, que una vez que quedó arruinado, que una vez que Dios lo perdonó, que lo volvió a edificar, Dios le siguió dando sueños y anhelos en la vida de David. Notemos, ¿qué sueños en nuestras vidas están en ruinas? ¿Qué sueños? ¿Cuáles eran esos sueños que soñabas ahí que hoy la verdad están en ruinas, lo has abandonado? Dios va a volver a reedificar tus sueños. Dios es como esos arqueólogos, vieron que andan ahí en History, que muestran Discovery, que andan buscando aquellas reliquias antiguas y tumbas y todo para estudiarlas. Bueno, Dios es así, pero lo que tiene Dios es que Dios busca nuestras ruinas para volver a darnos vida, para volver a levantarnos, para volver a darnos vida y vida en abundancia. Y algo interesante que habla este versículo es que Dios habla de reedificar, o sea, que tiempo atrás Dios había edificado esas vidas. Tiempo atrás Dios edificó nuestras vidas, nuestra familia, nuestros sueños, solo que en algún momento, como a Israel, nos agarró el enemigo, ¿verdad? Nos ganó y nos dejó en ruinas. Ahí, entonces, pero Dios va a volver a edificar. Y cuando habla de volver a edificar, ahí habla porque los cimientos ya están. Hay gente aquí en Sauce que conoce de Jesucristo. Hay gente aquí en Sauce que conoce del Señor, que en algún momento pisó alguna iglesia, ¿verdad? Que tuvieron un fundamento, pero que se apartaron, el enemigo les llegó a su vida, los golpeó, lo que sea, o por malas decisiones se apartaron, pero los cimientos están. Y Dios va a edificar nuevamente ahí. Por eso dice que Dios va a reedificar ahí esas vidas. O sea que este año 2025 es un año para reedificar, pero el año 2025 también es un año para levantar lo asolado, dice la Biblia. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán lo que antes fue asolado. Israel como nación estaba asolada, estaba totalmente destruida, fue destruida totalmente de a poco. Dice la Biblia que primero fue Samaria, ahí la capital de las 10 tribus del norte, que fue asolada allá por el año 724 a.C. por el imperio asirio. Fue asolada y Samaria no se volvió más a levantar. Luego fue Jerusalén, que fue llevada cautiva por el imperio babilónico, allá por el año 586 a.C. Ahí fueron arrasadas, pero Israel regresó, ¿verdad?, a ser una nación. A lo largo de la historia, Jerusalén ha sido un trillo de imperios que pasaban y la liquidaban toda. Se arruinaba Jerusalén ahí. Quizá nuestra vida en ocasiones es asolada, es destruida, ¿verdad? Por nosotros mismos. Nosotros mismos muchas veces traemos la ruina a nuestras vidas, traemos la ruina a nuestra familia tomando malas decisiones. Tomamos malas decisiones y después, bueno, vienen las consecuencias, porque muchas veces fallamos, muchas veces pecamos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros viene la destrucción, viene la asolación sobre nuestras vidas por nuestras malas decisiones. Pero también viene muchas veces esa asolación por problemas que se levantan. Vivimos en una constante lucha espiritual, vivimos en esa lucha espiritual y muchas veces olvidamos de la lucha espiritual, ¿verdad?, que tenemos y ahí el diablo se aprovecha. En ocasiones el enemigo nos encuentra ahí con la guardia baja. ¿Qué pasaba si el atalaya que estaba cuidando la ciudad se dormía? El atalaya era ese vigía que vemos en los cuarteles, vieron que en cada esquina están ahí haciendo las 8 horas los pobres soldados ahí mirando. Bueno, el atalaya en los tiempos bíblicos era esa persona que estaba ahí en la torre mirando por si el enemigo venía. Él tenía que avisar si el enemigo venía a lo lejos. Y si el atalaya se dormía, pobre ciudad. Y muchas veces nosotros, Dios nos manda a ser atalaya, porque Jesucristo nos dice velar y orar. Velar y orar siempre. No habla solamente de que oremos, sino de que estemos alerta. Pero muchas veces no estamos alerta, ¿verdad? Y el enemigo viene sobre nuestras vidas y nos encuentra con la guardia baja. Y ahí, chao, nos garronea. Como dicen ahí, lo garroneó, le dio un garrón ahí y lo arruinó. Ahí nos garronea. Pero muchas veces también viene asolación a nuestras vidas porque las enfermedades vienen y golpean, ¿verdad? Y es una tras otra, y es una tras otra. Entonces, como un trillo, como Israel que estaba ahí en un trillo, que era el imperio que pasaba y decía un trillo, venía para aquí, venía para allá.
y la destruida. Y muchas veces las enfermedades atacan a nuestra vida, atacan a nuestra familia, ¿verdad? Y estamos así asolados, destruidos, pero dice la Biblia que levantarán lo que antes fue asolado. Lo que te asoló, ¿verdad? Lo que te llevó a caer, no importa, porque Dios te va a levantar nuevamente. Dios en este año va a levantar. Dios prometió volver a levantar a Israel y lo hizo. Luego del cautiverio, Jerusalén fue nuevamente construida, Jerusalén fue nuevamente levantada, ¿verdad? Y dice la historia, no la Biblia, pero dice la historia, que el 14 de mayo de 1948, la ONU, ahí, declara la independencia del nuevo Estado de Israel. Los más antiguos deben de recordar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Y qué pasó? Los judíos no tenían lugar para ellos, porque Hitler los había corrido prácticamente de toda Europa. Llegaron hasta Argentina, creo, y Argentina hizo retroceder a todo un crucero, un barco que venía lleno de judíos ahí. Pero por eso la ONU tuvo que tomar una decisión de darle su tierra, de devolverle su tierra ahí en Palestina, o no. Y en 1948, ese 14 de mayo, ¿y saben quién votó a favor? ¿Quién fue el que decidió a favor de que Israel fuera un Estado independiente nuevamente? ¿Recuerdan eso? ¿Los más antiguos? ¿No? El que inclinó la balanza a favor de Israel fue Uruguay. Por eso Uruguay después fue bendecida como la Suiza de América. Por eso tuvo su mejor auge Uruguay en esa época, ¿verdad? Por haber bendecido a Israel. Y dice la Biblia, porque la Biblia nos dice en Génesis, cuando Dios le promete a Abraham que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, dice, bendeciré a los que te bendigan. Y Uruguay bendijo a Israel y fue bendecido. Entonces, ese año, en 1948, la ONU declaró la independencia del nuevo Estado de Israel, cumpliendo lo que el mismo Isaías dice en el capítulo 66, versículo 8 y 9, donde dice, ¿acaso una nación puede nacer de repente? Pues Sión dio a luz a sus hijos antes de tener dolores. El Señor tu Dios dice, yo que abro la matriz, impediré que nazca el niño, yo que permito la concepción, cerraré el vientre de la madre. Pero dice el versículo 8, ¿acaso una nación puede nacer de repente? ¿Acaso nacerá una nación en un solo día? Dice Isaías, bueno, el 14 de mayo de 1948 se cumplió esa palabra de Isaías ahí en la ONU. Israel nació en forma de Estado independiente. Dice la Biblia que Dios levanta al caído. Si has caído en este tiempo, si has caído, dice la Biblia que Dios levanta al caído. Por ejemplo, Salmos 145, versículo 14 nos dice, esperen que ya se lo leo. 145, versículo 14 dice, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. El Señor te sostiene, ¿verdad? ¿Te caíste? El Señor te está agarrando de la mano para que no te lastime más, para que no sigas rodando y te vuelve a levantar, dice la Biblia. El versículo 8 del Salmo 146 nos dice, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Aleluya. ¿Te has caído? Dios te levanta nuevamente. La palabra de Dios nos dice que 7 veces cae el justo, pero que Dios lo vuelve a levantar. Así que este año 2025 va a ser un año para reedificar las ruinas antiguas, pero también para levantar lo que antes fue asolado, ¿verdad? Dios vuelve a levantar su iglesia aquí en Sauce en este año 2025. Porque sabemos que la iglesia aquí en Sauce ha sufrido un montón. Ha sufrido un montón, ¿verdad? Ha sufrido de malos ejemplos, de malos testimonios, ¿verdad? Y por eso muchas veces la gente está reácida cuando le decís, te invito a ir a la iglesia, ya terminan con recelo, ya terminan ahí, otros sinvergüenza más, otros bandidos más, están aquí, ahí, nos quieren sacar la plata, que esto y que aquello, ¿verdad? Bueno, Dios en este año 2025 va a volver a levantar su iglesia, ¿verdad? Aquí en Sauce. Esa iglesia que fue asolada, esa iglesia que fue destruida, esa iglesia ahí que el enemigo se hizo el vivo por malos testimonios, el Señor va a volver a levantar. Pero también este año 2025 es un año para restaurar. ¿Para restaurar qué? Las ciudades arruinadas. Una ciudad arruinada es una ciudad sin esperanza. ¿Verdad? Es una ciudad que se quedó en el tiempo, se quedó en el pasado. Ay, justo no vino David, sino que estoy seguro que él miraría ahí. No sé si algunos han visto con sus nietos la película Cars.
No tienen ese amor de abuelo que tengo yo de sentarme con mis nietos a mirar los dibujitos. Luego los miro yo solo porque ellos ya crecen y yo sigo mirando los dibujitos. Bueno, ahí, cuando miren la película Cars se van a dar cuenta, no se la voy a contar. Ahí, Cars, ¿cómo era que se llamaba? Rayo McQueen. El Rayo McQueen, este personaje, esos autitos que hablan, ¿verdad? Se pierde y aparece en un pueblito ya lejano, olvidado, que se quedó en la historia. Parecía, él vivía en el 2000 y pico y estos se quedaron allá por la década del 60. Ahí. Y hay ciudades que parecen que es así, ¿verdad? Que se quedaron en el pasado. Pero Dios va a restaurar muchas vidas, también muchas ciudades, esas vidas en ruinas, ¿verdad? De aquí de Sauce. ¿Cómo la va a restaurar? Y la va a hacer volver a su estado original. La va a hacer volver a lo que Él tenía planeado para ellos. La va a hacer volver. Dios te va a hacer volver a lo que Dios planeó para ti, María, en este año 2025. Él te va a hacer volver a eso. Dios va a hacer que Sauce vuelva al propósito original que el Señor tiene para esta ciudad. El Señor ama a Sauce. El Señor quiere a Sauce. Quiere que toda Sauce, ¿verdad?, se convierta en Él. Bueno, en este año 2025, Él va a volver a restaurar eso. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Si nos hemos apartado de su plan, Él nos hará volver a su plan. Él nos traerá nuevamente a su plan. Si en nuestras vidas hay grietas, ¿verdad?, que necesitan ser reparadas, porque así es cuando restauramos. Ahí tenemos un capataz, ¿verdad?, que él estuvo trabajando en alguna restauración, hizo, ¿no? Y si había humedad era porque había una grieta, ¿verdad?, que se estaba filtrando y había que reparar, había que ver por qué estaban esas grietas, ¿verdad? En nuestra vida puede ser que también haya grietas que necesitan ser reparadas. Este es el tiempo en que Dios va a restaurar toda grieta ahí que se está filtrando una humedad, que estamos dejando pasar algún pensamiento del enemigo, ¿verdad?, que estamos dejando que pase alguna actitud del diablo. Y toda filtración en nuestras vidas la va a cerrar. Toda filtración que había antes que podían ocasionar pérdidas mayores, ¿verdad?, Dios va a reparar en nuestras vidas. Porque si en una vía, si en una columna se empieza a filtrar y a pasar la humedad, empieza a debilitar el hormigón, empieza a saltar el hormigón para afuera, quedan los estribos hacia afuera, los fierros se oxidan y después pueden traer derrumbe, como pasó en muchos edificios, ¿verdad? Pero Dios también va a restaurar los escombros, dice, de muchas generaciones. Israel venía de generaciones arruinadas, años y años arruinados, pero llegó el día en que todo cambió. Llegó el día en que Dios dijo, los voy a levantar. De la misma manera llegarán vidas, llegarán familias que por años estuvieron en ruinas, por años estuvieron apartados del Señor, pero Dios promete restaurar esas vidas. Dios promete llegar a esas vidas. Llegarán personas que cuando miran para atrás, ¿verdad?, que cuando miran a sus antepasados, cuando miran y digo, bueno, tal, mi padre, fulano de tal, mi abuelo, fulano de tal, cuando miran a ese tipo de personas, ¿verdad?, lo único que ven es maldición en su vida. Porque miran y dicen, pero yo soy alcohólico. Sí, yo soy alcohólico. Pero mi padre era alcohólico. Mi abuelo era alcohólico. Y toda mi familia antepasada era alcohólico. Él mira para atrás y la gente va a decir, no hay nadie muy bueno, ¿verdad? En pleitos. Mira a su familia para atrás y recuerda, no, mi familia, si te contara, mi abuelo, por parte de padre, le dio una puñalada a uno en un bar. La esposa, mi abuela, vos no sabés, agarró a la hija y de los pelos ahí, y todas esas cosas, ¿verdad? Pleitos. Mirá para atrás y dicen, no hay nada bueno. Familias divididas, ¿verdad? Familias separadas. Me separé, mis padres son separados, mis abuelos son separados. Y yo vengo de una familia así. Mis padres se separaron a temprana edad mía, ¿no? Mis abuelos también se separaron. Ahí. Bueno, maldiciones que van llegando a nuestras vidas, ¿verdad? Familias que les gusta la plata fácil. Ahí son maldiciones. Pero dice la Biblia que Dios cambia toda maldición en bendición. Y dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y este es el tiempo donde Dios va a restaurar esas familias que venían en maldición, bueno, va a decir, hasta acá. De aquí en más Dios cambia todo y trae bendición para nuestras vidas. Este año 2025 va a ser un año propicio, ¿verdad?, para reedificar nuestras ruinas, para que Dios vuelva a levantarnos, vuelvamos a brillar.
para que Dios vuelva a encendernos. No podemos andar un día bien y 20 mal, no podemos dar un paso hacia adelante y 3 pasos hacia atrás o más, no, tenemos que seguir avanzando firme y constante. ¿Y cómo lo hacemos? Con Cristo de nuestro lado, con Cristo reedificando nuestra ruina, con Cristo levantándonos ahí de nuestra destrucción. Y estoy seguro de que va a ser así. ¿Saben por qué tengo la confianza de que va a ser así? Porque cuando leemos el versículo 1 de este mismo capítulo, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, de Jehová, y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están en luto. Si bien lo que está diciendo ahí en ese versículo habla del Mesías, ¿verdad? Está haciendo mención a la obra que Jesucristo vino a hacer, que Jesucristo vino a quebrantar toda obra del enemigo, vino a poner libertad a los cautivos, vino a sanar enfermos, ¿verdad? Pero cuando llegamos al versículo 4, encontramos esta promesa y está ligada con esos versículos, porque primero Dios nos hace libres por medio de Jesucristo y luego Dios comienza la obra de reedificar nuestras ruinas. Cuando llegamos a Cristo con nuestra vida arruinada, yo recuerdo, siempre cuento lo mismo, pero recuerdo de cómo Cristo me rescató, de cómo mi vida estaba arruinada con solamente 20 y pocos de años, ¿verdad? Yo sentía que ya no tenía más ganas de vivir, que no tenía más motivo para vivir. Y sin embargo, Jesucristo primero me perdonó, me limpió, ¿verdad? Me quitó esa opresión, me quitó de ese cautivo, me liberó de estar cautivado ahí del pecado y comenzó a hacer una obra de edificación en mi vida, ¿verdad? Y es así, Jesucristo va haciendo esa obra de restauración dentro nuestro. Y dice la Biblia, ¿saben por qué creo que Dios va a reedificar, que Dios está aquí? Porque dice la Biblia que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesucristo, el Señor está ahí en medio de nosotros. Amén. Y hoy habremos más de 2 o 3 que nos reunimos en su nombre para alabarle, para rendirle culto a Él. Entonces Él está aquí con nosotros, en medio de nosotros, ¿verdad? Este año 2025 va a ser un año propicio entonces para la edificación de nuestras vidas. Será un tiempo propicio para que Dios vuelva a levantar en alto nuestras vidas, para que volvamos a brillar, porque dice la Biblia que nosotros somos la luz de este mundo y no podemos esconder la luz, encender la luz y ponerla abajo de la cama, ¿verdad? Porque ¿a quién vamos a alumbrar? No, tenemos que alumbrar a aquel que está en tinieblas, ¿verdad? Por eso es que Cristo nos reedifica, por eso es que Cristo nos perdona, por eso es que Cristo nos va a volver a levantar, por eso es que Cristo te va a volver a levantar, Neto, para que tú lleves la luz, ¿verdad? A aquellos que están en tinieblas. Por eso es que Cristo te va a levantar, Marta, pero para eso es necesario que reedifique tu vida, ¿verdad? Que esas ruinas ahí las dejes en el nombre del Señor. Nuestros ministerios, para que este va a ser un año propicio de que Dios va a levantar en alto la iglesia en Samson, ¿verdad? Dios va a reedificar nuestras vidas. Y eso implica que vamos a entrar en un proceso de limpieza, en un proceso de poda, ¿verdad? Porque no podemos, como le dije anteriormente, edificar sobre los yuyos. No podemos, si unos cimientos están llenos de pasto, venir con el arena y polvo y asentar los bloques o asentar los ladrillos, porque ¿cuánto puede durar esa pared? Un vientito, una tormentita, y después se cae, se derrumba. Y a veces, ¿saben por qué Dios no puede completar la obra? Porque nosotros no nos dejamos limpiar. Porque nosotros no menguamos. Por eso es que Dios no puede, ¿verdad?, completar la obra que Él quiere hacer en nosotros, porque nosotros sigue habiendo esos yuyos. Y cuando hablo de yuyo, hablo del mal carácter, hablo de la bronca, hablo del enojo, hablo de nuestras malas costumbres, ¿verdad? Hablo de cosas que debemos de dejar, que sabemos que tenemos que dejar, pero no las dejamos, ¿verdad? Y Dios no puede reedificar eso, porque eso no va a durar mucho. Por eso vemos cristianos que andan así, pum para arriba y pum para abajo. Hoy andan allá arriba alabando al Señor y mañana andan ahí dando más lástima que víbora lastimada, arrastrados ahí. Va a ser un año entonces que vamos a entrar en un proceso de limpieza, ¿verdad? Dios quiere que llevemos fruto y dice su palabra que llevemos fruto y fruto en abundancia. Pero para que llevemos fruto, Él nos poda. No sé, lo que saben, yo de campo no sé nada, apenas conozco manzana por cuando veo la manzana, ¿no? Por las hojas yo no puedo conocer al árbol, pero entiendo, sé que lo tienen que podar, ¿verdad? Que hay un tiempo en el año que tienen que podar para que después venga con más fuerza, ¿verdad? Bueno, Dios hace lo mismo con nosotros. Si hoy quizás miramos para adentro nuestro, ¿verdad? Y lo único que vemos son ruinas,
Si tú miras para adentro de tu vida y ves ruinas y no ves nada, ¿verdad? Déjame decirte que estás en el lugar correcto, que Dios te va a volver a reedificar, ¿verdad? Si sientes que te has caído, Dios va a volver a levantarte nuevamente, porque Dios no nos quiere ver caídos, Dios no nos quiere ver derrotados, ¿verdad? Puede que piense que naciste para perder. ¿Cuántas veces pensamos eso en nuestra vida? ¿Cuántas veces que hemos pensado vieron que está ese dicho, ¿no? Que nace con estrella y que nace estrellado, ¿no? Es así, o algo así. ¿Saben cuántas veces me lo creí? ¿No? ¿Saben cuántas veces pensé? Sí, capaz que nací para sufrir. Ahí. Como había una historieta ahí de un personaje se llamaba Inodoro Pereira, no sé, capaz que esto se ríe porque lo conoce. Y le pregunta a ese personaje, ¿cómo anda Don Inodoro? Mal pero acostumbrado. Ahí. Decía, a veces somos así, quedamos así, ¿verdad? Pensamos que nacimos para perder, para andar vivir mal. Ahí como que nacimos para esto, ¿verdad? Pero no, nacimos con un propósito. Dios tiene un propósito en nuestra vida. Aun cuando hoy nuestra realidad sea diferente a ese propósito que sentimos en nuestro corazón que Dios tiene, o que cuando leemos la Biblia entendemos que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Dios quiere que tú seas el mojón de cambio en tu familia, en tu casa, en tu hogar, ¿verdad? Que digas, hasta aquí. La maldición llegó hasta mis padres. La maldición del divorcio llegó hasta aquí. De aquí en más, no hay más no entra más esa maldición porque ahora yo estoy en Cristo. Y dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, ¿verdad? Hoy se rompe entonces esa maldición y cualquier otra que haya venido visitando a tu familia de generación en generación. Quizás sea el alcoholismo, quizás sean los vicios, ¿verdad? Quizás sean los pleitos, ¿verdad? No, siempre pelearon, mis padres siempre pelearon, tiraban todo, se rompían todo, así que yo hago lo mismo. No, se tiene que romper esa maldición, ¿verdad? Se tiene que romper en el nombre de Jesús. Este año 2025 es un año de reedificación. Es un año de volver al propósito que Dios tiene para tu vida. Dios tiene grandes cosas contigo. Dios tiene grandes cosas con nosotros, ¿verdad? Preparémonos, iglesia, porque seremos nosotros las personas que Dios va a utilizar para bendecir a esas vidas que van a venir en ruinas, ¿verdad? Que van a venir arruinadas, que van a venir destruidas, asoladas, por años. Y te empiezan a contar, y dices, si te contara, y vuelves a decir, bueno, tranquilo, Cristo cambia. Cristo te va a volver a levantar. Y tú y yo vamos a ser esos agentes de cambio. Tú, María, vas a ser esa persona que va a bendecir a otro, ¿verdad? Hablándole de Cristo. Que vas a orar por ellos, ¿verdad? Y ellos, si vienen enfermos, se van a sanar. Porque estas vidas van a venir, van a ir llegando en el correr del año. Pero con la gracia de Dios, el poder de Dios, esas vidas, ¿verdad? Ya no serán más ruinas, sino que serán edificios terminados y habitables nuevamente. Esa ruina, esa persona que van a venir, que nadie quiere estar con ellos, ni cerca, ¿verdad? Ahí, porque claro, en las ruinas nadie quiere vivir, nadie quiere habitar. Pero cuando Dios los cambia, cuando Dios los transforma, todos van a querer acercarse a ellos, ¿verdad? Como un edificio terminado, bonito, ahí cuando le van a entregar las llaves, ahí que todos quieren verlo, ahí con expectativa. Bueno, así Dios va a transformar nuestras vidas, va a transformar tu vida, va a transformar mi vida, y tú y yo vamos a ser los agentes de cambio para que esas otras vidas, ¿verdad?, puedan salir de la ruina, salir de ahí de la derrota y volver a levantarse. ¿Amén? ¿Qué les parece si oramos en esta hora? Y quizás tú sientas que estás en ruinas en este momento, ¿verdad? Quizás tú sientas que estás en ruinas y entiende que Dios te puede volver a levantar. Entiende que Dios te puede volver a reedificar. Quizás sientes y miras y dices, yo me imaginaba otra cosa al llegar a esta edad. Quizás ni me imaginaba llegar a esta edad, pero si me imaginaba llegar, no era como la estoy llegando ahora. No pensaba tener esta edad estando como estoy. Señor, estoy en ruinas. Estoy en ruinas. Mi familia ha sido asolada, mi familia ha sido destruida. Necesito de ti. El Señor te va a volver a edificar. Simplemente lo único que tienes que hacer es entregarle su corazón a Él, entregarle por completo su corazón al Señor. Amén. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie, aquellos que pueden?
mientras adoramos al Señor, vamos a orar. Entrégale todo al Señor. Entrégale el celular, ¿verdad? Entrégale todo al Señor. Aleluya. Y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar ahí al Señor para que sea el Señor trayendo libertad, levantándonos.